Bueno, yo les voy a hablar de la fundación de Real del Monte. El municipio de Mineral del Monte tiene su origen en la época colonial, pero se asegura conforme a diferentes fuentes de información que el trabajo de las minas se remonta a muchos años de la conquista. De los toltecas se dice que conocían las turquesas, encontraron sus minas y el monte de plata, del oro, del cobre, del estaño, del metal de la luna, y de los mexicas en Coatepec, estado de Hidalgo, dieron oro y plata para que gozaran Huitzilopochtli, que quiere decir cuando los mexicas llegaron, los toltecas ya exploraban las minas en la actual Sierra de Pachuca. La esencia histórica de Real del Monte se remonta en la época en que arribaron los mineros ingleses, en donde ya existían caminos que lo comunicaban con Pachuca y las haciendas de beneficio situadas hacia el norte de San Miguel Regla. Eh, Más de la fundación de Real del Monte, Cuataparo localizó nuevos valores de la beta San Inés, lo que prolongó la bonanza por varios años más de esa mina. Al minero anónimo, símbolo de Real del Monte, su construcción se debe a la iniciativa de la Junta de Mejoras, obra que se inició en noviembre de 1947 y se inauguró el 22 de marzo de 1951. En Nueva España, la minería fue la actividad económica que arrojó más ingresos para el imperio, que, desde el otro lado del Atlántico, puso un enorme interés en concentrar la producción de metales para aprovechar las ganancias. Los reales de minas surgieron de una forma de extracción en la que los insumos de la minería eran controlados por la corona española. En algunas áreas del país, el Bajío, San Luis Potosí, la Sierra Gorda de Querétaro, el Valle del Mezquital, Pachuca y Zacatecas, este modelo fue el predominante y delineó un tipo de desarrollo urbano que giraba alrededor del negocio minero. Real del Monte fue un real de minas con una alta producción de oro y plata ubicado en el estado de Hidalgo, cuyas vetas se habían trabajado desde la época prehispánica, aunque alcanzaron su mayor apogeo hacia finales del siglo XVIII, bajo la batuta de Pedro Romero de Terreros, conde de Regla. Él había adquirido algunas propiedades que eran de los jesuitas hasta su expulsión de Nueva España en 1767, y gracias a una extensa red de negocios para abastecer a las propias minas y los pueblos circundantes, se convirtió en uno de los hombres más ricos y poderosos de la época. La hacienda minera de San Miguel Regla en Real del Monte se construyó con una suntuosidad propia de uno de los negocios de mayor bonanza de la Nueva España, y en ella se procesaban los minerales extraídos de la región para después ser trasladados a la península. Debido a las condiciones laborales a las que se veían sometidos los trabajadores de la mina y sobre todo a la supresión del partido, un porcentaje del producto obtenido por los mineros, en este lugar se verificó un fuerte conflicto en 1766, donde los trabajadores se rebelaron, asesinaron al alcalde mayor e intentaron dar muerte al conde. Fue Huejutla y Toyatzingo, actual Tulancingo, y de ahí fundar su capital, Toyán, hoy en día conocida como Tula. Los toltecas fueron invadidos por los chichimecas. Tiempo más tarde los aztecas llegaron a Tula y se establecieron en Mixquihuala en el siglo VII, fund fundando años más tarde Tizayuca en Hidalgo, y edificaron Tepehuacán y conquistaron Patlachihuacán, actual Pachuca, y en un corto periodo de tiempo la región hidalguense formó parte del Imperio Azteca. La conquista fue un cambio drástico para los habitantes de Hidalgo, ya que comenzaron a imponer su religión y economía. Costó grandes y penosos sacrificios a los grupos indígenas conquistados en ese entonces. Se adueñaron de sus riquezas y principales fuentes de trabajo, y comenzó a nacer la hacienda en ese entonces, en el siglo XVII. Sin embargo, tomó mucho impacto la monarca minera de Pachuca y Real del Monte, que eran los mayores productores de riquezas para los conquistadores. Los conquistadores no quisieron irse de Pachuca, ya que
obtenían sus ingresos esclavizando a los indígenas sin que ellos realizaran ningún tipo de trabajo ni esfuerzo y así ellos poder obtener el mayor beneficio posible de las minas en ese entonces. Bueno, esta leyenda se llama La Aparecida del Real del Monte y pues esta leyenda surgió del año 1951 y trata acerca de la aparición de una mujer vestida de negro en la carretera de Real del Monte, Pachuca. La aparición resulta un tanto misteriosa porque existen muchas historias de fantasma que se aparecen en las carreteras, sin embargo, en todas de ellas se deben generalmente a un accidente, pero este caso es algo muy diferente. En el caso de la apariencia del Gran Monte es muy diferente, pues en el lugar donde se aparece no se tiene ningún registro sobre que haya muerto una mujer. Bueno, los mineros que laboran en la mina La Purísima del Monte pues relacionan a la mujer con la muerte del ingeniero Clifford, quien se murió en este lugar en un aparentoso accidente. Inclusive en su memoria mandaron a construir un monumento. Bueno, la mujer de negro suele aparecerse en las madrugadas frías y de mucha niebla, siempre en el mismo lugar de los conductores que viajan solos. Bueno, la historia que relata Don Refugio Frajoso le ocurrió una madrugada que regresaba a Pachuca y justo en el lugar donde se encuentra el monumento a Clifford, pues vio a una mujer vestida de negro y con un velo en la cabeza haciendo señas. Bueno, Don Refugio supuso que el auto de la señora había sufrido un imperfecto, por lo que le ofreció ayuda. Ella subió en la parte trasera de su auto y pidió que la llevara frente al panteón inglés ubicado en Real del Monte. No, el amable chofer dio la vuelta y regresó al pueblo de donde procedía. Cuando llegaron al lugar, el destino, la mujer de negro descendió del auto indicado a Don Refugio que si lo podía esperar o que lo esperara. Bueno, en ese momento lo que Don Refugio observó hizo que lo paralizara el corazón y arrancó el auto de inmediato y abandonó el lugar de la forma más rápida posible porque la aparecida de la carretera había traspasado las rejas del panteón, desapareciendo mientras caminaba. Real del Monte Hidalgo. Real del Monte se encuentra a 15 minutos de la capital de Hidalgo. Esta región, históricamente minera, fue parte de muchos episodios importantes como la primera huelga de América y vio nacer la pasión por el fútbol soccer en México, cuando los mineros ingleses lo introdujeron al país. Actualmente es uno de los emblemas turísticos de Hidalgo y forma parte de la ruta Corredor de la Montaña, que agrupa a poblaciones como Huasca de Ocampo, Mineral del Chico, Omitlán o Atotonilco. Algunas de sus características son que se incorpora al programa de Pueblos Mágicos en 2004. Antes de la conquista, Real del Monte era conocido con el nombre de Magotzi, del otomí que significa altura, y Gotzi, paso, portillo, portezuela, y que precisamente era el paso de los que venían a la Huesca o del señorío de Mestitlán para dirigirse a la Gran Tenochtitlan. En Real del Monte se establecieron importantes compañías mineras inglesas. Unos de sus atractivos son la plaza principal, la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, la iglesia de la Santa Veracruz, Museo de Sitio Mina de Acosta, Panteón Inglés, Museo de Medicina Laboral, entre otros. Tiene muchas festividades, entre ellas se encuentran el 31 de... Algunos de sus atractivos son la plaza principal, la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, iglesia de Santa Veracruz, Museo de Sitio Mina de Acosta, Panteón Inglés, Museo de Medicina Laboral, entre otras. Algunas de sus festividades importantes son como el 31 de diciembre se organiza una gran fiesta en la plaza, con bailes populares, vendimias y fuegos artificiales para recibir el año nuevo. La Feria del Dulce Nombre. Durante enero se organiza la fiesta del dulce con una procesión religiosa que marcha por el pueblo. Está el Festival del Paste, se realiza en octubre y cuenta con la participación de panaderos ingleses quienes elaboran pastes de acuerdo a la receta original, el estilo Cornish.